Estamos con Mohamed Hamidi, que es el director de La Vaca, una película muy original y precisamente por eso le pregunto en primer lugar al director, ¿cómo surge esta película y qué es lo que pretendía contar con ella? Era un deseo entre todos hacer una película sobre Francia, hacer una road movie. Me gustan mucho las road movie, me gusta mucho también la literatura de viajes. Me gusta contar historias de personas en movimiento y buscaba una idea durante mucho tiempo sobre cómo poder atravesar Francia para que fuera interesante, para que fuera divertido también, porque quería hacer una comedia. Tuve esta idea de contar la historia de un campesino, de un agricultor que deja su pueblo en Argelia para ir a la Feria de Agricultura en París con una vaca. Por tanto, hay que hacer toda la travesía a pie, lo que permite tener encuentros con personas a lo largo del camino, porque tiene que ir a pie lentamente, no puede montar en tren ni en avión, y de esta forma está obligado a conocer gente. Fatah, el protagonista, es un hombre que no ha salido nunca de su pueblo y en este viaje no solamente va a descubrir Francia, sino que también va a ser un viaje de autodescubrimiento de él, ¿no? Sí, es cierto que, como todo viaje, permite pasar tiempo con uno mismo. Y aquí, con su vaca, también es lo que es muy práctico porque le habla a Jacqueline. Y así permite durante toda la película saber cuáles son sus sentimientos, cómo se encuentra, qué le falta, qué echa de menos cuando piensa en su mujer, sus hijas, en su pueblo. Es cierto que no solo forma a la juventud, sino que en un viaje forma a un hombre hasta el final de sus días. A partir del momento en el que sale un poco de su entorno habitual, se hace muchas preguntas, reflexiona sobre sí, sobre el mundo, y es lo que hace Fatah, el personaje principal. Y como en toda road movie que se precie, lo importante también son las personas con las que se encuentra. ¿Cómo diseñó esos personajes con los que se va a encontrar Fatah durante el camino? C'est très difficile de faire un road movie parce que c'est très simple et très difficile en même temps parce que on a un point de départ, un point d'arrivée, donc ça c'est bien. Es muy difícil hacer una road movie, es muy sencillo pero al mismo tiempo muy difícil. Tienes un punto de partida y un punto de llegada, y eso está bien para un guión. Sin embargo, la dificultad es que te puedes encontrar con cualquiera, con un ciclista, con un músico, con un político, y estás en movimiento. Por tanto, la dificultad de una road movie es decidir qué personaje va a merecer la pena pasar tiempo con él. Aquí me parecía que había unos personajes que podían salir, que eran su cuñado, evidentemente. También el noble, el conde, la agricultora, los agricultores que están en crisis. Pasas de encuentro en encuentro, de persona en persona, pero también en la escritura tienes que conseguir que quede algo de esos encuentros en el personaje y de su historia. Lo bonito de La Vaca, de la película, es que todos los personajes, ya sean protagonistas o sean secundarios, transmiten verdad. Y en parte de los secundarios lo es porque le intuimos una vida pasada, aunque solamente salga una frase. ¿Lo hizo así? ¿Construyó todos esos personajes secundarios? ¿Los cuidó hasta ese detalle? D'une manière générale, quand je travaille sur des personnages secondaires, on se pose plein de questions avec mon co-scénariste. De manera general, cuando trabajo sobre personajes secundarios, me hago muchas preguntas con mi co-guionista. Sacamos una hoja y siempre hacemos la biografía del personaje. ¿Quién es? ¿Dónde está? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? ¿Qué hacía antes? ¿Cuál es su oficio? ¿Si está casado o no está casado? Y cuando no lo hacemos, aunque no se vea en la pantalla no tiene por qué decir que tiene una mujer, que es profesor o que le gusta una canción. Pero el hecho de que los escribamos nos permite dar cuerpo a este personaje. Y eso se nota, yo creo, a la hora de filmarle. La manera de definir los diálogos. Cuando tenemos personajes que no están bien dibujados, se nota en general, son menos fuertes. Por tanto, es un ejercicio que hago. Crear la biografía de cada personaje. Y cuando no lo hago bien, lo noto. Por ejemplo, en la película lo noto un poco con la periodista. Es un personaje que ha cambiado, que al principio iba a tener más importancia, iba a seguirle durante cierto tiempo. Por tanto, habíamos creado un personaje joven, que tenía deseos,
que era periodista, que quería ascender y que le consideraran mejor en su trabajo. Y luego volvimos a lo que aparece en la película. Al final solo tiene 2 intervenciones en la película. Y no hemos podido transmitir eso. No hemos tenido tiempo de desarrollar en todo caso el background personal. Siempre digo que no hay personajes secundarios en una película, porque cuando pones la cámara y haces una escena, el personaje que hay delante de la cámara es un personaje principal en ese momento. Por lo tanto, lo importante es la elección de los actores. Paso mucho tiempo con los actores, me reúno con todos los personajes, incluso los que tienen 2 frases, me reúno con ellos. Hago casting, evidentemente, la directora de casting, pero me gusta verlos y hablar con ellos antes de la escena. No me gusta descubrir a un actor en el plató, es demasiado tarde para mí. Por lo tanto, me gusta hacer el trabajo antes. Esa construcción de la que habla, esos luego se notan en la pantalla. Nos quedamos, por ejemplo, con ganas de saber si el conde ha resuelto sus problemas financieros o qué ha pasado con Katy, ¿no? Y precisamente con Katy, el protagonista vive uno de los momentos más divertidos cuando canta, se atreve a cantar, y la canción que canta es Sobreviviré, de Gloria Gaynor, que es un poco como una paradoja, ¿no? de que él ha salido de su mundo y va a intentar sobrevivir a toda costa para llegar a París. Oui, bien sûr. C'est vrai que c'est... Ce moment-là, en tout cas, Sí, claro, es el momento en el que se expresa más, donde se revela más. Elegí esta canción por varias razones, porque dice sobreviviré, evidentemente. Es un poco como se siente. Quiere sobrevivir a su sueño. Pero también porque para los franceses es la canción del Mundial del 98. Es el himno de la selección francesa y todos la tienen en la cabeza. Y en el 98 Francia era la fase multirracial, que se llevaba bien. De todos los colores, negros, blancos y árabes, en el momento en el que la cohesión nacional era muy fuerte, en el 98. Por eso quería que fuera la canción de la película, porque Sobreviviré también es un himno que para Francia representa una especie de estado de gracia. En la película vemos sutilmente las diferencias culturales, ¿no? Y pese a que estemos tan cerca algunos países de otros, por ejemplo cuando Fatah ve una minifalda, el comportamiento de la mujer en Francia o en Argelia, y sobre todo lo vemos plasmado cuando están escribiendo la carta a Naima, la mujer de Fatah, ¿no? El cómo un francés expresa a su mujer o cómo lo hace un argelino. C'est l'un des principes de la comédie, c'est le décalage. Es uno de los principios de la comedia, el desfase que existe entre los personajes. Y efectivamente lo muestro. No de una manera fina siempre. Hay que ser un poco grosero para ser divertido. Hay que hacer trazos gruesos. La relación con las mujeres es muy distinta en Francia, en Occidente, a los países del Magreb. Nunca vi a mi padre darle un beso a mi madre, por ejemplo. Y sin embargo estuvieron juntos 50 años. No hay símbolos externos. Hay un cierto pudor, una cierta retención. Pero los franceses tienen la reputación de ser más cálidos, más demostrativos. Y es lo que le da sal a esta escena. El momento en el que están escribiendo la carta. Tenemos 2 visiones totalmente distintas de las relaciones entre la mujer y Fatah. Se siente un poco molesto cuando dice no. Nosotros no decimos te quiero, cuando le dice Lambert que diga te quiero. Pero dice nosotros no decimos te quiero, lo vivimos, lo pensamos, pero no lo expresamos. ¿Pero cree que si ese viaje lo hiciese realmente, la reacción de la gente con la que se encuentra sería la misma que en la película? Yo creo que un personaje como Fatah, atravesando Francia con una vaca, con su amabilidad y su bondad, atraería un 90% de reacciones positivas. Efectivamente, solemos decir, no existe. El problema en Francia es el rechazo.
La relación no está clara, pero un personaje como este despierta simpatía, transmite valores. Es verdad que es una opción artística y también política, digamos. He optado por mostrar una Francia receptiva, acogedora, cálida, y no una Francia como vemos en los informativos, una Francia telegénica. Pero esta Francia que he mostrado no me la he inventado, es una Francia que existe, no es predominante, pero existe. Por último, me gustaría que le recomendase al público español la película La Vaca. En fait, moi, la phrase qu'on m'a le plus dit à la sortie du film, c'est que c'est un film qui fait du bien. La frase que más me han dicho a la salida de la película es que es una película que sienta bien. Creo que hay que ir a ver La Vaca porque es una película que sienta bien y que nos transporta durante todo este viaje a otros lugares y que salgamos mejor o en un mejor estado que cuando entramos, en todo caso. Y luego es una película en la que te ríes y no es fácil reírte tan a menudo. Por tanto, estas dos razones, que sienta bien y que te ríes, creo que no está nada mal. Espero que la película funcione muy bien en España y que la veamos de nuevo pronto con un nuevo proyecto. Muchas gracias. Merci beaucoup. Merci beaucoup.